Guillén, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, profesor Guillén. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento. Bienvenido a RTV Economía. ¿Qué opinión tiene usted ante todo respecto a este resultado tan ajustado, todavía no finiquitado, de este proceso electoral, segunda vuelta? Sí, hay que esperar un poco y aceptar los resultados. Básicamente, los resultados te dicen que la mitad del país está con un candidato y la otra mitad también. El Congreso te dice que todo está atomizado. Es una oportunidad para el siguiente gobernante trabajar con ese Congreso porque dado que está bastante atomizado, no vas a tener un Congreso en contra como pues, pasó hace 5 años atrás y puedes tratar de conciliar y no vas a tener pues fuerzas que te puedan obligar, como en el caso del año pasado o de todo este año, un Congreso que estuvo totalmente desincronizado con el Ejecutivo, ¿no? Y que está todavía faltando un mes tratando de establecer algunas normas que ya le competen al siguiente Congreso, ¿no? Definitivamente, tenemos a un país relativamente dividido en posiciones, muchos de ellos debido a un cuestionamiento al modelo económico. ¿Qué opina usted sobre ello? ¿El modelo económico de alguna manera ha generado en algún sector del país bienestar, pero en otro sector del país obviamente no se ven justamente estos frutos del crecimiento de una economía creciente? ¿Qué opinión tiene usted? Sí, y yo soy siempre muy creyente, incluso en la universidad doy clases de historia económica y es muy importante conocer el pasado, por más que se remonte hasta muy atrás. Hemos vivido los 80 que algunos los están llamando de nuevo, que lo tiene un poco el caso Venezuela con la hiperinflación, y en los 60 también tuvimos algo similar, que al final desembocó en un golpe de Estado y luego en la elección de Belaúnde y otro golpe de Estado, ¿no? Fue una inestabilidad muy, muy fuerte. Y esas inestabilidades producen presiones al alza en el tipo de cambio y en la bolsa de valores que son más, que no responden a los fundamentos en función a la pregunta que has puesto para el público, ¿no? Los fundamentos están bien, ¿no? El modelo económico, en realidad, el pilar del modelo económico ha dado los resultados en PBI, inflación, desempleo, pero el problema es que no ha llegado, igual que en los 60, a todos por igual, no ha habido inclusión. Hay ciudades en Cajamarca, o zonas en Cajamarca donde parece que hubieran dos mundos, ¿no? Del mundo de la minería, con el Davis College, y colegios así de bachillerato internacional, y la población que no puede trabajar donde están explotando sus recursos naturales. Entonces, el modelo quizás ha traído, en función a las variables macroeconómicas, todo va bien, pero hay problemas de reforma estructural, desigualdad e inclusión social, que es, digamos, otro pilar que sí ha faltado y no se ha hecho nada en 30 años. Ese desencanto entonces ha implicado que de alguna manera la aguja de estas elecciones se mueva por una dirección y estamos viendo en este momento cómo van los resultados tan ajustadísimos. En ese escenario, hemos visto que el dólar ha alcanzado un nuevo récord durante los días pasados, sin embargo, esto se ha atenuado. Mientras tanto, la Bolsa de Valores de Lima también ha tenido resultados negativos, volatilidad en todo momento, pero usted sabe que hay situaciones electorales donde se han presentado también estas situaciones de volatilidad. Usted ya lo ha señalado. Esto ha ocurrido también en otras elecciones. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted respecto a este clima bursátil y también del tipo de cambio? Sí, la última elección, eh, también se puede apreciar pues que a veces responde a no necesariamente fundamentos, ¿no? Los precios de los metales están bien y la balanza comercial está muy bien. Estamos recuperando, como tú mencionas, al comienzo la economía, se ha revisado al alza el PBI por rebote y porque ya se están reincorporando las actividades productivas. El gobierno de Sagasti está trabajando muy bien el tema de vacunación, lo está trabajando bastante rápido. Hay gente que se ha ido al extranjero y ya podría marcar la aguja ya mejor en términos de salud. Pero hay siempre especulación.
¿no? Quizás en la literatura de ciencias políticas con economía hay una influencia dicen que hay esta teoría menciona que hay una influencia de grupos de poder en las decisiones y hasta imponen a los presidentes o imponen legislaciones y ejercen influencia en el Congreso a través del lobbying y todo ello. Entonces, los capitales es una manera a la recomposición de portafolio que a veces puede ser innecesaria, puede ejercer esas presiones al alza en el tipo de cambio y empiezan a vender acciones que a veces no es necesario. Pero hay que esperar en el largo plazo, ¿no? Como te decía, en la elección pasada el tipo de cambio se comportó mejor y la bolsa de valores creció, y las elecciones pasadas tuvimos dos finalistas de derecha, pero que no nos fue bien, lamentablemente, ¿no? Entonces, no responden necesariamente correlativamente estos indicadores financieros de corto plazo a los fundamentos económicos. Usted ha señalado con claridad una palabra y es un concepto: especulación. Y también especulación que vendría de grupos de poder que tienen justamente ese dinero para hacer, entre comillas, lo que quieren con su dinero. Sin embargo, hay colegas suyos, economistas, que han infundido el miedo al señalar que si gana la candidatura de Castillo, el dólar se dispara, el pollo se dispara, el precio del pan se dispara, entre otros productos, entre otros alimentos. ¿Cree usted que Ujú. el mercado responde así a estos temores, a este miedo que estas personas instruidas, obviamente con mucha preparación, capacitación, conocen el mercado y que infunden el miedo, obviamente, entre las personas, entre las familias? Sí, yo no creo que quizás sea por algún tema de tratar de infundir el pánico. Hay mucha psicología en la economía. Un psicólogo me dijo, los economistas cuando ya no tienen algo que explicar, le llaman incertidumbre en los mercados, ¿no? Infunden la incertidumbre en los mercados, ¿no? La psicología, incluso hay una psicología del consumidor, toda otra rama de la economía que son más behavioral economics o economía del comportamiento, porque es una ciencia social que trabaja con personas. Hay matemática, pero cada persona es diferente, la gente del campo, la gente de la ciudad, ¿no? Cae la bolsa de valores, pero a la gente del campo no le va a afectar o muchos que están en la ciudad tampoco, ¿no? Yo en mi caso tampoco tuve miedo para comprar o vender dólares porque si mi deuda está en soles y mis ingresos están en soles, no tengo que preocuparme a menos pues, que el tipo de cambio se dispare al doble y provoque inflación de verdad. Y ahí sí, como en los 80s, como hacían nuestros padres, se iban a inmediatamente a comprar dólares apenas recibían su sueldo o a comprar víveres, que eso no es el caso. O sea, hay que esperar también que llegue el presidente, que tenga que elegirse, qué equipo va a tener, qué señales de mercado va a dar, si se va a mantener o no a la gente que está haciéndolo bien. Te digo por experiencia, yo tuve un cargo de autoridad y uno le da miedo cuando es algo nuevo, ¿no? Y me imagino que eso también debe sentir el presidente que está llegando. Entonces, tratas de buscarte a alguien de confianza, pero que sepa. Quizás alguien que ya esté en el círculo mismo, pero que sea de tu confianza, ¿no? Y de esa manera, porque tratas de aprender qué está sucediendo en los diferentes entornos, en las diferentes instituciones, porque debe ser un monstruo, ¿no? Yo te digo, en mi caso fue una institución pequeña en privada que era autoridad, pero imagínate el Estado, ¿no? Definitivamente se requiere un mensaje de tranquilidad, obviamente, para que los mercados funcionen bien y obviamente las familias también puedan tomar decisiones adecuadas. Pero ¿de dónde debe venir este mensaje de tranquilidad? ¿De los propios candidatos? Cuando hay momentos donde se está hablando de fraude, se está hablando de nuevo conteo de votos, se está hablando de impugnaciones. ¿Por dónde debería venir este mensaje de tranquilidad? Sí, debe venir, yo creo que es más por el lado de los mismos candidatos y de mostrar una armonía, porque si no después se pierde credibilidad, ¿no? Si hay una cierta armonía en los mensajes, es como en una familia, ¿no? Tu papá te dice una cosa y tu mamá te dice otra y el chico va a crecer mal, pues, ¿no? Pensando de que lo que está haciendo está bien y no está bien. Entonces tiene que haber una consistencia en el mensaje y de repente algún portavoz oficial que tenga una buena habilidad de comunicación y que tenga una buena reputación y credibilidad para que pueda él mismo o dos o tres tratar de mantener el mismo mensaje, ¿no?
¿Qué opina usted? Hay personas que van a retirar sus aportes de las AFP y hay personas que también han decidido retirar parte de su CTS porque hay dinero, hay esa posibilidad. En esos casos, por ejemplo, ¿se recomienda comprar dólares? ¿Se recomienda algún instrumento de inversión que podría dar cierta rentabilidad? ¿Qué es lo que las personas están haciendo? Porque creen que como el dólar está subiendo y creen que va a subir más, están sacando su dinero de la CTS o posiblemente retirarían su fondo AFP para comprar dólares. Esto es lo mejor, lo más acertado, teniendo en cuenta que obviamente el dólar se está debilitando en el mercado internacional. Sí, yo, bueno, igual que mi broker cuando me recomienda, ¿no? Yo gané bastante dinero el año pasado con el cobre. Siempre hay oportunidades de negocios, a pesar de, digamos, se puede cumplir el dicho río revuelto, ganancia de pescadores, pero el broker nunca te va a decir sí, hazlo, ¿no? Yo tampoco les quiero decir al público compren o vendan porque puedo provocar una especulación. Lo que yo hago les puedo decir, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, yo solamente estoy esperando porque tengo miedo a que puedo comprar a 3.90 y mañana lo vendo a 3.80, ¿no? Por los fundamentos económicos que también presionan a la baja y la inestabilidad política que se va a disipar. Ahora, si tus deudas están en dólares, sí vas a tener que un poco recomponer tu portafolio. Siempre es bueno tratar de tener un poco, digamos, la mitad de los ahorros siempre en dólares. Y en estas épocas de tanta presión al alza y de inestabilidad, yo no lo hago, ¿no? Yo no, personalmente yo no hago una compra en estos momentos todavía, ¿no? Porque mucha gente me ha estado diciendo, ah, ya ves, has debido comprar, ya ves, si estaba a 3.80, pero puede todo ello cambiar, ¿no? Si no hay necesidad, o a menos que haya hiperinflación, ahí sí, bueno, todo a cada rato vas a tener que, porque ya la moneda perdió valor. Pero no creo que ello suceda, todavía está Julio Velarde en el Banco Central, todavía mantenemos la misma política de inflation targeting. Ninguno de los planes de gobierno ha dicho que va a desaparecer esa política de inflación objetivo. No, ahora solamente es un tema de especulación que probablemente en agosto ya debe de, a ciencia cierta, saber quién es el gabinete y los asesores, y ya podemos saber un poco cuál va a ser el comportamiento del tipo de cambio, ¿no? A propósito de eso, me hizo recordar usted que el profesor Oscar Dancourt, profesor de la Universidad Católica, cuando fue presidente del Banco Central de Reserva, justamente implantó esa política de la que usted está hablando, ¿no? Justamente fijar digamos, este parámetro entre 1 y 3%, esos estimados de inflación, de tal manera que pueda estar controlado todo. Eso no se va a cambiar, por lo que usted ha señalado. Pero en ese escenario, ¿qué es necesario en política monetaria? ¿Qué hacer respecto a esta volatilidad cambiaria? Eh, no es tanto atacar, digamos, esta enfermedad por control de capitales, ¿no? Que sería patear, digamos, volver a asustar más al mercado. No, yo creo que es como estábamos explicando, tratar de dar unas ciertas señales de tranquilidad hacia los mercados, sobre todo no tanto al público en general, porque el público en general cuando compra o vende dólares es muy poco. Entonces aquí son las AFP, son las mineras, son las empresas financieras grandes, es la Confiep. Entonces hay que tratar de negociar, quizás no han dialogado, no se han puesto de acuerdo, no sin soslayar el propósito de sus planes de gobierno, sus propósitos de cumplir con sus votantes, ¿no? Del malestar que estábamos hablando, pero también tratando de entender de que somos un país emergente, necesitamos inversión privada, entonces hay que tratar de negociar con estos actores. No siempre va a suceder ello cuando alguien está en una institución como autoridad, tiene diferentes actores que piden por diferentes sitios, ¿no? Entonces hay que dialogar con ellos y tratar de, a través de la razón y la lógica, explicarles cuál es, que cada uno tiene que ceder. Lo que pasa es que nadie quiere ceder, ¿no? Entonces cada uno tiene que ceder por igual para tratar de empujar el auto en la misma dirección. Estamos teniendo un país afectado por el coronavirus, por la pandemia, y un público que está muy descontento con el Estado. Eh, no hay una adecuada asignación de recursos públicos en salud y educación, y ese es el descontento y el clamor popular que ha hecho que vote mucha gente de esa manera tan polarizada, ¿no?
Así es, nos comentan ya de producción que tenemos los resultados de la pregunta que hemos lanzado al inicio del programa. Profesor, lo invito a ver en pantalla los resultados. La pregunta ¿es natural que el precio del dólar baje en el Perú si la tendencia internacional es a la baja? Sí, 76%, no 24%. Era previsible ya esta respuesta. Profesor Guillén, ¿qué opinión tiene usted de esto? Y era justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Los precios de los metales, las exportaciones, la economía, la recuperación económica. No te debería dar, te debería mantener el tipo de cambio en 3.5 o 3.6, que esté rebotando es por alguna especulación, ¿no? Alguna recomposición de portafolios que está ocurriendo. También en algunos momentos se podría haber atribuido a los viajes que hacía la gente para vacunarse y abrir cuentas también, ¿no? Quizás. Pero por eso es importante que se nombre a las personas idóneas, adecuadas, que tengan credibilidad de tal y que mantengan un cierto mensaje, porque parece que, digamos, después de esta elección se ha visto una polarización, pero no todavía no tenemos un mensaje y un plan bien estructurado en los dos candidatos, ¿no? Para ver cuál es el rumbo del país en estos próximos 5 años. Profesor Guillén, muchísimas gracias. Estamos ya terminando el programa. ¿Cuáles son sus recomendaciones a las personas, a las familias que lo están viendo, que lo están escuchando y que obviamente necesitan esa cuota de tranquilidad para continuar trabajando, para continuar ejerciendo ciudadanía, para continuar construyendo patria? Sí, hay muchas, un problema de psicosis, estamos en pandemia, estamos encerrados en casa y esperando noticias, eso es algo bastante desgastante, ¿no? Sugiero hacer un poco de actividades físicas, desenchufarse un poco de la política y pensar que muchas veces, las cosas que hacemos, las hacemos por iniciativa propia y independientemente de un Estado que nos apoye, porque en realidad en 200 años de historia el Estado no ha apoyado mucho, no ha llegado, porque no es un Estado que tiene muchos recursos y ahora está deficitario. Entonces, no esperar un poco que el Estado va a ser, digamos, tenga la varita mágica. Son las personas, son los emprendedores. Eso, a diferencia de Chile, por ejemplo, que ha tenido muchos descontentos también con su modelo, pero Chile no tiene esa clase emprendedora, no emergente, digamos, que lo tenemos nosotros, si no vayan a Plaza B o Megaplaza, Plaza Norte, o, ¿no? Ahí van a ver esas nuevas clases emergentes que están tratando de entrar hacia la CONFIEP incluso mismo, ¿no? Tratando de ganar un rol preponderante. O sea, no dependan del Estado, va a depender de uno mismo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, profesor Guillén. Por favor, 15 segundos para despedirse el público que lo está viendo en este momento. Sí, muchas gracias, que tengan todos buenos días, gracias Rumi, y manténganse cuidándose en casa, ¿no? Lo más importante siempre es la salud, y el resto, aunque a uno le quiten todo, unos no le van a quitar lo que tiene, lo que uno ha aprendido, lo que tiene en la cabeza, y sobre todo lo más importante es la salud, porque sin salud no se hace nada. Y obviamente nadie va a aceptar que le quiten sus cosas, nadie va a aceptar expropiaciones, nadie va a aceptar absolutamente nada de eso. Y además, el suelo está parejo, ya lo han señalado, no habría ningún tipo de estas cosas, no se podría realizar. El Perú no aceptaría, obviamente, y eso no se va a ejecutar. Yo le agradezco muchísimo, profesor Jorge Guillén, por su participación en RTV Economía. Él es Jorge Guillén, economista, profesor de la Universidad ESAN, a quien nuevamente agradecemos su participación en RTV Economía. De esta manera hemos terminado.